Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 al capítulo 2, versículo 2. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Muy bien, en esta mañana veremos que la vida en comunión con Dios produce santidad. Y veremos dos puntos en esta mañana. En primer lugar, en los versículos 5 al 10, veremos que la comunión con Dios produce una vida de confesión de pecado. Y en los versículos 1 y 2 del capítulo 2, que es donde termina realmente el pensamiento de Juan, en ese párrafo, vamos a decir que nuestra comunión con Dios está basada en la propiciación de Cristo. Hemos comenzado esta hermosa epístola de Juan en los versículos 1 al 4 y dijimos que la vida cristiana es comunión con el Padre y con el Hijo. Y el Espíritu Santo es la persona que une en comunión al Padre con el Hijo y nos une en comunión a nosotros con Él. Y también nos une en comunión a nosotros como hermanos en Cristo, ¿no? Esa es la labor del Espíritu Santo. Su labor es unir en comunión, ya sea a las personas divinas, al Padre con el Hijo, a nosotros con Dios y entre nosotros. Vimos que Jesús nos salvó en el tiempo pasado y que ahora Él nos invita a la comunión. Qué diferente es, ¿no?, la vida cristiana de la vida religiosa. La gente que vive una religión y que cree una religión y no en una persona como nosotros, ellos creen que la vida es religiosidad, no más, ¿no? Pero nosotros creemos que la vida cristiana es comunión con Cristo, relación con Dios. Y en estos versículos Juan continúa desarrollando su argumento y ahora nos va a decir que esta comunión, que es con el Padre y con el Hijo, de acuerdo al versículo 3, dice, y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y esto produce algo extra. Dice, estas cosas os escribimos para que vuestro, ¿qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. ¿No? Y esto es muy hermoso porque dice que la comunión con Dios produce gozo. Así que cuando nosotros falta de gozo, no es el problema de otro, mucho menos es el problema de Dios. Yo tengo un problema dentro de mí, porque el salmista define el gozo como algo interior, ¿no? Salmo 16:11 dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Y el Señor ya nos enseñó en Juan 16, Juan 14, que Él vino a morar dentro de nosotros. Por lo tanto, si la presencia de Dios tiene gozo y ahora la presencia de Dios vive dentro de nosotros, el gozo es una condición interna nuestra. Y cuando tenemos problemas de gozo, es porque hay un problema interno dentro de nosotros. No es algo de afuera, ¿no? A veces nosotros decimos, no, es que alguien me hizo esto, es que algo pasó. No. El gozo es algo que podemos vivir siempre, no importan las circunstancias, porque el gozo es la presencia de Dios que ahora mora dentro de nosotros. ¿Y cómo podemos mantener el gozo? En estos versículos 5 hasta el capítulo 2, versículo 2, vamos a ver que debemos confesar nuestros pecados, vivir en una constante vida de limpieza.
de limpiarnos día a día del pecado. ¿Y cuál es la forma? La confesión de pecados. En primer lugar, entonces, vamos a decir que la comunión con Dios produce una vida de confesión de pecado. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. En primer lugar dice, este es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El que Juan recibió y los apóstoles recibieron, ¿de parte de quién? De Jesús mismo. Y este mensaje es el que ellos deben comunicar a la iglesia. En los primeros versículos del 1 al 4 vimos que a Jesús no solamente lo vieron, dice que lo tocaron, lo palparon, estuvieron con Él. Por lo tanto, este mensaje que se hizo persona, el mensaje de Dios se hizo persona en el Señor Jesucristo, todo este mensaje ellos ahora lo están comunicando a la iglesia. Por eso dijimos que Juan en el Evangelio habló del pasado, de Cristo muriendo en la cruz, de la salvación, pero ahora en las epístolas de Juan, él va a decir la salvación que ya tenemos, Cristo no muriendo en la cruz, sino ahora viviendo en nosotros. Por lo tanto, este mensaje es el que ellos deben comunicar. Incluso dice, y que hemos oído de Él. Notan que es un mensaje de primera fuente, no es de segunda mano. Lo recibieron directo de la fuente, del origen, del Dios encarnado, del Emanuel, del Dios con nosotros. Y dice, y os anunciamos, es decir, lo proclaman. ¿Por qué? Porque fue un mandamiento. El Señor, eso nos dice, ¿no? Proclamen mi mensaje. Jesús se los dio a sus apóstoles y ellos ahora nos lo han dado a nosotros escrito en el Nuevo Testamento. Ellos cumplieron, ahora nosotros también debemos cumplir, predicándolo también nosotros a los demás. Para eso está la iglesia en la tierra. ¿Y cuál es el mensaje? Que Dios es luz. Dios es luz. Es muy interesante que la Biblia rara vez hace definiciones. La Biblia más bien hace declaraciones contundentes. Dice, por ejemplo, Dios es amor. Dios es Dios en Deuteronomio. Dios es espíritu en Juan capítulo 4. La Biblia no se dedica mucho a hacer apologética, ¿no? A defenderse. Más bien declara de manera tajante. Dice, Dios es luz. Dios es amor. Vimos, por ejemplo, que Dios es amor. Juan aquí lo va a decir por lo menos 2 veces en su epístola. Dios es amor se refiere a su conducta. Dios todo lo que hace, lo hace con amor. Y su amor es justo y recto y perfecto. Aquí nos dice Dios es luz, se refiere a su santidad, a su carácter moral, porque luego dice que y no hay tinieblas en él. Recuerdan que Juan es muy cercano al relato de Génesis 1, usa mucho los vocablos de Génesis 1, en el principio creó Dios. Aquí habla nuevamente lo que era desde el principio y le gusta mucho hacer este contraste de luz y tinieblas, igual que Génesis capítulo 1, la luz y las tinieblas. Bueno, aquí él dice que Dios es luz, Dios es santidad y no tiene ninguna relación con las tinieblas, con el pecado. También en Deuteronomio 7 se nos dice que Dios es Dios. Qué definición más clara, ¿no? Dios es Dios. La palabra Dios tiene que ver con su poder, ¿no? Porque eso significa la palabra Elohim. Viene del término Eloah, que quiere decir fuerte, poderoso. Por lo tanto, Dios es poderoso, es todopoderoso. Y también en Juan 4, cuando Jesús estaba hablando con la samaritana, recuerda que le dice, Dios es espíritu, ¿no? En ese capítulo 4, Dios es espíritu, tiene que ver con su naturaleza. Aquí entonces se nos dice que por sobre todas las cosas debemos decir al mundo que Dios es un Dios santo y que no tiene ninguna relación con el pecado. Por eso vino Cristo al mundo, para quitar el pecado. Versículo 5 termina diciendo, y no hay ningunas tinieblas en él. En este caso, entonces, con luz quiere hacer un contraste con las tinieblas. La luz y la tiniebla son totalmente antónimas, se rechazan la una de la otra. Dios no tiene nada, ninguna relación con las tinieblas porque Él es luz, Él es santidad.
Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él, es decir, si tenemos una relación con Él que es santo, que es luz y que no tiene ninguna relación con el pecado, eso está diciendo. Y andamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos y no practicamos la verdad. Esto es muy serio, ¿no? Porque el que tiene comunión con Él va a demostrar que tiene a Dios en su vida. Aquí me gustaría hacer una definición que es muy importante entre tener comunión y tener participación con algo. Es un poco diferente. Acompáñenme por favor a 1 Corintios capítulo 10 para hacer una distinción entre participar y tener comunión. Tener comunión es mucho más profundo que participar. Por ejemplo, cuando usted tiene compañeros en su trabajo, usted participa con ellos del trabajo, son colegas, ¿no? Participan de una misma labor. Pero tener comunión es mucho más profundo que eso. Mire, 1 Corintios 10, versículos 16 y 17. 16 dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos, no es la comunión de Cristo? En ese versículo tenemos comunión, pero mira ahora el versículo 17. Siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mire la distinción. Participar significa que aquello de lo cual nosotros participamos se va acabando en la medida que somos muchos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una comida y había comida para 20, pero llegan 40, ¿qué pasa con esa comida? Menos va a tocar a cada uno, porque de lo que uno participa se hace menos si hay más personas. Cuando nosotros tomamos el pan y lo partimos, y habían 20 y llegan 40, a cada uno le va a tocar un trocito más pequeño. Pero Pablo dice que comunión, participamos de la bendición por la fe del cuerpo y de la sangre de Cristo. Mientras más personas hay, más comunión hay. Porque de lo que se tiene comunión, no tiene fin. Por ejemplo, supongamos que estamos aquí teniendo el culto de noche y viene un apagón, como pasó bastantes veces en el invierno, ¿no? Se cortó la luz y quedamos totalmente en oscuridad. Pero todos trajimos una vela. Un hermano prende una vela y todos vamos con nuestra vela y tomamos fuego de su vela. ¿Qué ocurre si hay hubieron dos personas solamente? Va a haber poquita luz, porque solamente 2 velitas. Pero si en este salón hay 100 y cada uno tiene una vela y la prende, ¿cuánta luz va a haber? Mucha más. Y si hay 200, y si hay 300, esa llamita, esa luz, ese fuego es la comunión. Mientras más personas hay, más comunión hay. Y esa es la comunión con Dios. Mientras más se acercan a la mesa del Señor, más comunión hay. Y ese es el sentido verdadero de lo que es comunión. No es religioso, ¿se fija? No es un objeto, porque es una relación con una persona. Nosotros nos relacionamos directamente con la persona de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, y es maravilloso. Las personas religiosas participan de una religión y se dividen en pedacitos. Nosotros tenemos una relación directa de comunión con una persona, con nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí, si andamos en tinieblas, mentimos, es decir, estamos en contra de Él. No solo decir la mentira, sino vivir en la mentira. Eso está diciendo. Un verdadero creyente no hace eso. Un verdadero creyente vive continuamente y cuida diariamente su comunión con Dios. Es muy interesante, si me acompaña Apocalipsis capítulo 21, ¿cuál es el lugar de los mentirosos? Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Aquí están las personas que van a entrar
en la condenación eterna, en el lago de fuego. Y mire lo que dice. Pero los cobardes e incrédulos, ¿pensaría usted que esos son pecados graves que merecen el infierno? Los abominables y homicidas, mire, los pone al mismo nivel. Los fornicarios y hechiceros, pecados muy graves. Los idólatras, ¿y quiénes? Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todas esas personas que decían que creían en Dios, pero realmente vivían como igual que el mundo, porque realmente nunca fueron de Cristo, dice que ese día serán hallados mentirosos. Capítulo 7, por favor, también de Mateo, si me acompaña. Mateo capítulo 7, versículo 21. El Señor viene hablando del árbol bueno y del árbol malo. Dice que el árbol bueno y el árbol malo, ¿por qué se conocen? Por sus frutos. Y luego de dar esta gran declaración, mire lo que dice. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quiénes son los únicos que pueden hacer la voluntad de su Padre? Los hijos de Dios, los que están en comunión con Él. Un religioso, por más que se esfuerce toda su vida, si no tiene a Cristo en su corazón, solamente va a practicar una religión vacía, nunca va a tener una comunión con Dios. Muchos me dirán en aquel día, versículo 22, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Hay personas que hacen todo eso. ¿Y qué les va a decir el Señor? Verso 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué increíble, muchas personas que han practicado toda su vida una religión y que incluso han hecho milagros que ellos creían que eran de Dios, el Señor no los conoce, no son de Él. Pablo menciona en la segunda epístola de Timoteo a Janes y Jambres, ¿recuerdan? Que de acuerdo a la tradición judía fueron los dos magos que enfrentaron a Moisés cuando Moisés hizo aquellos milagros con la vara. Y estos dos magos egipcios repetían los mismos milagros. ¿Cómo hacían esos magos esos milagros? ¿Con el poder de Dios? Sin duda que no. Obviamente ahí está el espíritu del maligno obrando, porque él también puede imitar y quiere siempre imitar a Dios. Aquí usted puede ver entonces que hay personas que dicen que tienen comunión con Él, pero andan en tinieblas y realmente están mintiendo. No son hijos de Dios. Pero los verdaderos hijos de Dios, ¿qué deben hacer? ¿Y qué hacen? Tienen comunión con Él, tienen una relación con Cristo todos los días y tienen gozo en sus vidas. Eso es lo que hemos visto hasta aquí. En Juan capítulo 8, ustedes lo recuerdan bien, el Señor le habla a los religiosos y les dice, ustedes son religiosos, pero ustedes son hijos del padre de mentira. Juan capítulo 8, versículo 44. El Señor les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es muy importante entonces hablar, decir al mundo el mensaje. Dios es luz. Si tú vives en tinieblas, por más que practiques una religión, te estás engañando a ti mismo, vas camino a la perdición eterna. Es mucho mejor decirle la verdad a las personas que engañarlas con un evangelio falso, como lo hacen estos grupos cristianos de hoy en día, que no predican el evangelio, que le dicen cosas lindas a las personas, pero que tienen abarrotada de gente en las iglesias, ¿no? Llenas de personas, pero no les dicen la verdad. El evangelio dice la verdad. Dios es luz, en Él no hay pecado. Los que no tienen a Cristo tienen pecado y viven en la mentira. Y es mejor decirles la verdad para que vengan a Cristo y vean el gran contraste que hay entre ellos y Cristo. Ese es el verdadero evangelio, el verdadero mensaje de Cristo. Porque a eso vino Cristo, a quitar el pecado. Pero estas falsas religiones presentan al hombre como que fuera bueno. Y como que no necesitan a Cristo y no necesitan la salvación. Esa es la gran mentira del enemigo. Dice que no practican la verdad. Juan lo pone en personal, y no practicamos la verdad. Quien vive en la esfera del enemigo no tiene la capacidad espiritual
para vivir conforme a la santidad y al amor de Dios. Por lo tanto, lo lógico es que se dedique a la mentira en vez de hacer la verdad, como dice el original. Versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Pero si andamos en luz, dice, como Él está en luz. Si nosotros como hijos de Dios, si nosotros somos hijos de Dios, vamos a andar en la luz. Eso es lo que se espera. Es decir, en la santidad de Dios, en la voluntad de Dios, obedeciendo al Señor. ¿Cuál va a ser el resultado? Tenemos comunión unos con otros. Comunión unos con otros. El resultado de la relación del creyente con su Señor es comunión con los demás hermanos. Nosotros debemos estar orando los unos por los otros. Debemos estarnos preocupando los unos por los otros. No debemos esperar que solamente los líderes visiten a los hermanos. La comunión de los creyentes es entre todos. No solamente de uno preocupándose de todos los demás, como si fuera una especie de papá de una gran familia de puros niños. No. La Biblia, cuando habla de hijos de Dios, ocupa el término huios en el griego, que significa hijos adultos. Es decir, todos somos hermanos, todos somos una familia y todos oramos los unos por los otros, todos nos preocupamos los unos de los otros y todos tenemos una comunión personal con Dios. Es una responsabilidad y una labor personal. Dice aquí, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. El original dice, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Es interesante que pone la sangre de Jesús con el nombre humano solamente de Jesús, ¿no? Es decir, se refiere a la sangre, literalmente. Si pecamos, ¿qué ocurre si un creyente peca? Bueno, tenemos a nuestro Señor Jesús que nos limpia con su sangre preciosa. Así es como tenemos comunión con el Padre y con el Hijo, por intermedio de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Por eso es muy extraño que haya creyentes que no practican la confesión de pecado día a día, porque, hermanos amados, lamentablemente pecamos todos los días. Cometemos pecados de omisión, cometemos pecados de mente, no solamente haciendo pecados con nuestras manos. Constantemente estamos expuestos a cometer pecado. Y Juan dice, el verdadero Hijo de Dios continuamente practica la confesión de pecado porque Él cuida su comunión con Dios. Comunión con Dios. Para eso hay que quitar el pecado de nuestra vida. Por eso que el versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es decir, el que dice que tiene comunión pero vive en tinieblas es mentiroso. Es mentiroso, no tiene realmente a Cristo. Dice ahí, no tiene la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Si practicas la mentira, no tienes a Cristo, porque Jesús dijo, yo soy la verdad. Ese es el simple y contundente argumento de Juan. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nadie ha dicho que el creyente no peca. Los creyentes pecamos, y mucho, y todos los días, lamentablemente. Pero somos pecadores perdonados, eso es lo maravilloso. Y el pecador perdonado, el creyente que ha sido perdonado por Cristo y salvado aquel día que usted y yo vinimos a Cristo, a la cruz, y recibimos la salvación gratuita y eterna de nuestra alma, desde ese momento comienza nuestra relación con Dios. Pero mientras estamos en este mundo, lamentablemente seguimos pecando. Pero Él nos da esta oportunidad de confesar nuestro pecado. La palabra homologueo, es la palabra allí confesar, significa decir lo mismo. Homo es lo mismo, logueo de hablar o de decir. Por lo tanto, si yo cometo un pecado, ¿qué dice Dios? Dios dice, eso es pecado. ¿Qué tengo que decir yo? Eso es pecado. Tan simple como eso. Eso es confesar. Decir lo mismo que Dios dice con respecto al pecado.
Hay muchos creyentes que dicen, no, esto no es tan pecado. No, si lo que estoy haciendo no está mal, no es pecado. No, hermano, si esto todo el mundo lo hace, no es tan pecado. Dice aquí, si dices eso, la verdad no está en ti. Nosotros tenemos que decir, si Dios dice que eso es pecado, yo digo que es pecado también. Lo confieso y me aparto, como dice Proverbios 28, el que se aparta, el que confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Eso hacen los verdaderos creyentes, son sensibles al pecado y reconocen que si Dios dice que algo es pecado, ellos también dicen que es pecado. Una persona que dice, no, no es tan pecado, y si la Biblia dice que es pecado, una persona así no puede ser creyente. Porque el verdadero creyente ama tanto su relación con el Señor, ama tanto su comunión con Dios, que dice, Dios dice que eso es pecado, yo también digo que eso es pecado. Lo confieso y me aparto. Porque ahí está la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que nos limpia de toda maldad. El mayor gozo del creyente es no pecar. La mayor alegría del creyente es la alegría de no pecar, de vencer la tentación cuando viene, de decirle no al pecado cuando está ahí a la puerta, cuando es fácil cometer pecado y nadie va a saber. No, el creyente verdadero busca su gozo en eso, en cuidar su comunión con su Señor que le salvó, que lo rescató, que le dio la vida eterna. El que no confiesa no tiene su palabra, no tiene su palabra, no tiene la verdad. Termina este primer punto en el verso 10 diciendo, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esto es grave, ¿no? Es gravísimo. Si una persona dice, yo soy creyente, vive en pecado y no lo reconoce, hace a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que ese pecado es pecado. Si una persona, por ejemplo, vive en fornicación, vive en mentira, vive en adulterio, vive en un continuo estado de robo, por ejemplo, y dice, yo estoy bien, ¿qué está haciendo? Vive en pecado y trata a Dios de mentiroso, porque Dios dice que eso es pecado. Por lo tanto, es gravísimo. Un creyente verdadero no hará eso. El creyente verdadero corre a la sangre de Cristo, corre a su oración personal diaria con su Dios de confesar su pecado. Y a veces, hermanos amados, casi tenemos que andar orando todo el día. No es una oración religiosa que tiene horarios, ¿no? Sino que a veces tenemos que estar incluso orando continuamente. Como Nehemías. ¿Se acuerdan cuando Nehemías fue a hablar con el rey? Y antes de entrar hizo una oración cortita, pidiéndole al Señor que le ayude. Bueno, Nehemías hizo esa oración cortita, ¿no? Denotando que la oración no es solamente como la de Daniel, ¿no? Que la de Daniel era mucho más testimonial, ¿no? Para que lo vieran orando, que él creía solamente en el único y verdadero Dios. Pero también hay oraciones breves. Y tampoco hay posición para la oración. Algunos piensan que si no oran de una cierta postura física, no es oración. Para nada. Uno puede ir caminando y puede ir orando. Uno puede estar en cama orando. Uno puede estar con los ojos cerrados, abiertos. Uno puede ir manejando incluso. Con los ojos abiertos, por supuesto. Y puede ir orando. Puede ir hablando con Dios. El verdadero creyente busca a su Señor en oración continuamente, confiesa su pecado porque él ama su comunión con Dios. Pero si yo digo que no he pecado, le hago a él mentiroso y su palabra no está en mí. Quien no confiesa su pecado está demostrando que además él mismo es mentiroso. Finalmente, versículos 1 y 2 del capítulo 2 concluye su idea. En los versículos 1 al 4 del capítulo 1, él se dedicó a hablar, ¿cierto?, de la salvación que ya tenemos y de la comunión que tenemos ya. En los versículos 5 al 10, él habló de la confesión que todos debemos practicar, pero también en estos versículos 1 y 2, él va a hablar de la base de todo esto, y la base es la propiciación. Versículos 1 y 2, entonces, nuestra comunión con Dios está basada en la propiciación de Cristo. Versículo 1 del capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno pecó,
dice aquí también, hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. El propósito de Juan es que el creyente tenga muy claro que la vida de pecado no es lo normal de un creyente. El creyente no debe vivir en pecado. Y él les escribe esto para que sepan que su vida es comunión, no pecado. El pecado el Señor ya lo quitó en la cruz. Es una gran contradicción haber sido liberados de la cárcel y querer volver a nuestra antigua celda. Por eso que la mayor alegría del creyente es el gozo de no pecar. Nosotros tenemos un intercesor. Mire conmigo 1 Timoteo, capítulo 2 y versículo 5. La iglesia de Roma enseña que hay otros intercesores y le dan un lugar muy equivocado a María, a los santos, como intercesores. También los sacerdotes se presentan como intercesores a los cuales hay que ir a confesar los pecados. Y hemos visto que esto es totalmente falso. La confesión se hace directamente al Padre, por medio del único intercesor que tenemos, nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo por rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Él es el que toma todos los oficios. Nadie puede usurpar un oficio que le pertenece únicamente a Cristo. La única vez que yo le puedo confesar mi pecado a una persona es cuando yo he ofendido a una persona y yo quiero reconciliarme con esa persona. Pero eso no es para que yo sea perdonado, eso es para que Dios me perdone también. Pero confesar todos mis pecados como si dependiera mi comunión con Dios de que un hombre me perdone, eso es totalmente falso. La confesión de pecado va directamente al Padre por medio del único intercesor que tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo. Es el único intermediario entre Dios y los hombres. No hay ningún otro. Y aquí usa una palabra muy hermosa, es la palabra abogado. La palabra, el parácleto. Parácleto significa venir junto a alguien para ayudarlo. Y ese parácleto puede venir para muchas cosas. Por ejemplo, se le aplica al Espíritu Santo en el Evangelio de Juan, ya lo vimos. ¿Para qué viene este consolador, este parácleto? Viene para recordarnos la palabra, viene para enseñar también. Aquí, ¿para qué viene el parácleto? Para interceder. Por eso que la traducción fue abogado. Porque Él intercede entre nosotros para con el Padre. Nosotros vamos al Padre en oración. Jesús dijo, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre. La oración siempre debe ir dirigida al Padre. Por eso que cuando Jesús enseñó a orar, dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. La oración se dirige siempre al Padre en el nombre de Jesús. Y Romanos capítulo 8 enseña que es el Espíritu Santo el que nos ayuda con nuestras palabras. Dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿no? Las tres personas de la Trinidad obrando en nuestras oraciones. Así que es Jesús el que murió en la cruz, no otro. Él fue el que nos rescató. Por lo tanto, Él es el Rey, Él es el sacerdote, Él es el intercesor, Él es el rescatador. El hombre, ningún hombre, por más recto que el mundo diga que es, va a ser un intercesor digno entre nosotros y Dios. Porque la palabra de Dios enseña que todos somos pecadores. Ningún pecador puede interceder entre nosotros y Dios. Solamente el único santo, nuestro Señor Jesucristo, es el único. Así que si alguno pecó, tenemos a Jesús el justo. Por eso que lo dice aquí, el justo. Porque es el único que reúne todos los requisitos. Cuando Dios pensó y buscó, ¿no? Muchos se lo imaginan así. ¿Quién puede ir y salvar a la humanidad? No se halló nadie. El único santo y perfecto que podía venir al mundo a rescatarnos era el mismo Dios. La segunda persona de la Trinidad fue vestida de humanidad por las otras dos, vino a este mundo, fue crucificado y ese precio
fue pagado. Mire conmigo Juan 1:29, por favor. Pues vamos a entrar al término propiciación del versículo 2. El siguiente día vio Juan a Jesús, Juan el Bautista, que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué hace este Cordero de Dios? Quita el pecado del mundo. Esa es la idea de expiación. Expiación significa quitar el pecado, no taparlo. ¿Cierto? Nosotros, por ejemplo, cuando escondemos basura debajo de la alfombra, ¿no? No es eso. Es remover completamente algo, limpiarlo. Propiciación es la actitud del que hace la expiación. ¿Recuerdan cuando una de las personas que vino a Jesús decía: sé propicio a mí, sé propicio, sé bondadoso hacia mí? Bueno, en el Arca del Pacto había una tapa que era el propiciatorio. Allí se echaba una vez al año la sangre del sacrificio y Dios perdonaba el pecado del pueblo. Por lo tanto, esta idea de propiciación por nuestros pecados, ¿a qué se refiere? Bueno, incluye por un lado la expiación, que quiere decir remover nuestros pecados, es decir, nunca más, nadie jamás va a sacar en cara nuestros pecados pasados. Nuestros pecados ya quedaron en el olvido para Dios. Fueron removidos, fueron quitados. Él ahora le ve a usted y a mí a través de Jesús. Cuando nos ve como sus hijos, amados. Nuestros pecados están en el olvido absoluto. Como alguien dijo, a Dios se le olvidó que se le olvidaron nuestros pecados. Están totalmente sepultados. Porque la expiación de la sangre de Cristo fue tan poderosa que quitó el pecado. Por eso que esa expresión de Juan el Bautista es extraordinaria. Él entendía perfectamente la expiación. El Cordero de Dios viene no para tapar nomás el pecado, como lo hicieron todos los sacrificios del sistema antiguo, del sistema levítico, que fueron una sombra nomás, como lo explica después Hebreos, de lo que habría de venir. El verdadero Cordero de Dios, que esta vez no va nomás quitar y que hay que repetirlo todos los años. No. La sangre de Jesús es tan poderosa que removió todo. Quitó el pecado y con él también el sistema de sacrificio. Ya no es más necesario. Porque él cumplió removiendo todos esos pecados. No era la sangre de los corderos y de los machos cabríos lo que quitaba el pecado. Solamente tapaban por el momento. Pero cuando él llegó, hizo la completa expiación. Y es propicio. Porque lo hace con bondad. Muchas veces nosotros podemos perdonar a una persona, pero no lo hacemos de muy buena gana, porque a lo mejor tenemos ganas de retribuirle su maldad, ¿no? De vengarnos. Cuando Dios perdona, lo hace con una actitud propicia, lo hace con total bondad, con amor. ¿Por qué? Porque la ira cayó sobre su Hijo. Por eso Isaías 53 lo dice, ¿no? Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Él cargó toda su ira sobre su propio Hijo y cuando nos ve a nosotros nos ve con total alegría, porque nos ve limpios y santos por el sacrificio de su Hijo en la cruz. Por eso este versículo final dice, y Él es la propiciación. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hay propiciación disponible para todos. Por eso que nuestra labor es llevar este mensaje, este anuncio a todos. Para los creyentes, Dios es luz, en el sentido de que nosotros, si somos hijos de Dios, no tenemos ninguna relación con el pecado, tal como Dios, porque Él es santidad. Pero como nosotros no somos de la misma esencia de Él, solamente Él nos ha comunicado parte de su naturaleza divina, nosotros seguimos pecando. ¿Y qué debemos hacer? Confesar continuamente nuestros pecados. ¿Qué debemos hacer con este mensaje? Dios es luz para con las demás personas. Debemos contarles este evangelio. Debemos contarle, teme, porque tú eres pecador y Dios es luz. Eso debe producir un profundo temor en las personas. Si tú eres pecador y Dios es santo, teme, porque Él te puede enviar al infierno. Lo leímos ahí en Apocalipsis 21. Ninguna cosa inmunda entrará en el reino de Dios.
La única forma de que nosotros podamos ser limpiados de todos nuestros pecados es que la sangre de Cristo nos limpie. Que Él sea nuestra propiciación. Que Él expíe nuestro pecado, es decir, lo quite, pero también Él lo hace propiciamente, ¿no? Con una bondad, con un amor. Por lo tanto, implica el término propiciación aquí, significa no solamente quitarlo, pero con una actitud también de amor. Porque Él ama al mundo, a todos. No lo hizo de mala gana, lo hizo con pleno amor y deseo por salvarnos. Y dice que este amor está extendido no solamente por nosotros, sino por todo el mundo. Por esa razón, hermanos amados, que debemos predicar a todos debemos enviar este mensaje de salvación. Hemos visto en esta mañana entonces que la vida en comunión con Dios produce santidad. Confesar nuestros pecados. ¿En base a qué? A que Él hizo una propiciación por nosotros. Vimos que la comunión con Dios produce una vida de confesión de pecado. Si tenemos comunión, vamos a confesar nuestro pecado. Si no tenemos confesión de pecado, si no tenemos comunión, debemos pensar, ¿soy hijo de Dios o solamente soy un religioso? Y en segundo lugar vimos, nuestra comunión con Dios está basada en la propiciación de Cristo. Es decir, nuestra relación con Él está basada en algo tan firme, la obra de Cristo en la cruz. La expiación y propiciación de nuestros pecados es lo que permite nuestra comunión. Por eso que debemos valorarla, porque costó la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Tengamos comunión entonces en esta semana y que esa comunión también se note hacia afuera. Oremos.